Buenas noches, senador García. Esta es su última entrevista como presidente del Congreso de la República. ¿Qué puede destacar puntualmente de este año como presidente del Congreso? Enfrentar esta pandemia fue un reto grandísimo donde tuvimos que reinventarnos como Congreso de la República y pudimos lograrlo, pudimos seguir trabajando sin ningún tipo de problema y sobre todo fuimos avalados legal y constitucionalmente por la Corte Constitucional, quien determinó que todo lo actuado dentro del Congreso, en todos nuestros actos legislativos, pues tenían toda la constitucionalidad que se requería. Ese era uno de los grandes temores y sobre todo poder entregarle al país un resultado como el que hoy le estamos entregando. Cuando el mundo empezó a cambiar y se nos vino encima este virus, ¿usted cuándo la vio peluda? ¿Cuándo dijo, Dios mío, ¿yo en qué me metí? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, el 16 de marzo, que teníamos que iniciar sesiones presenciales y no está establecido en la ley quinta hacer de manera virtual las sesiones, ahí sentí que se me vino el mundo encima porque no podía convertir el Congreso de la República en un foco de pandemia de la propagación del virus que hoy nos aqueja a todos los colombianos y al mundo. Indudablemente ese fue un momento difícil, me tomé algún tiempo para revisar con muchas aplicaciones, por eso tuvimos que durar hasta el 13 de abril para poder empezar. Duramos 22 días buscando la manera de poder seguir trabajando sin ningún tipo de dificultades. Eso fue muy difícil, fue durísimo, porque en 209 años el Congreso jamás había legislado de manera virtual. ¿Cómo hizo para manejar los que no estaban de acuerdo? Porque vi senadores virulentos diciendo que eso era desde vagabundería hasta pereza, que no se hiciera presencial. No, la gran mayoría de acuerdo, algunos incómodos no estaban de acuerdo, querían otras fórmulas. Gracias a Dios fue un acierto, impuse las sesiones virtuales y al final yo creo que de ese porcentaje pequeño que no estaban de acuerdo, muchos terminaron dándome la razón. No sé si fue en la primera o en las primeras plenarias que hubo, que yo le escuché a usted una frase, le dijo al secretario general, le dijo, deme el dato de la asistencia o algo así. En la primera sesión virtual y en todas, 108 senadores de 108, eso nunca se había visto en la historia política de este país. Sinceramente las sesiones virtuales fueron todo un éxito. Estaban los 108 senadores, trabajábamos hasta las 12 de la noche sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de inconvenientes y pues avanzábamos en nuestra tarea desde nuestras casas, pero lográbamos convocar a todo el mundo. Y usted sabe lo que pasa en las sesiones presenciales, que cuando ya pasan las 2 horas no hay ni la mitad del Congreso prácticamente y aquí se mantenían hasta el último minuto. Por favor, dígale a sus televidentes puntualmente de qué proyectos de ley se siente orgulloso que se hayan sacado adelante en su gestión. Cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas y adolescentes. Yo me la jugué por ese proyecto y lo hice en honor a Juliana Zamboní, en honor a mis hijos, en honor a toda la niñez colombiana. Nosotros no podemos permitir que nos sigan atropellando, asesinando y violando a nuestros hijos sin que pase nada a estos señores que cometen ese tipo de atrocidades. Realmente eso es un proyecto que yo me llevo en el corazón y del cual me siento orgulloso, aunque algunos no estén de acuerdo. Bueno, la ley Jacobo, una ley que garantiza los tratamientos a niños con cáncer, tratamientos oncopediátricos, garantizados los tratamientos para niños con cáncer en Colombia. Ley de borrón y cuenta nueva. Importante ley que beneficia de 7 a 8 millones de colombianos que hoy se encuentran en Datacrédito. Sinceramente, me parece que esto es una ley importantísima para esas personas que tienen que esperar 3, 5, hasta 6 años a la que lo saquen de Datacrédito. Hoy, borrón y cuenta nueva. Tú pagas y quedas nuevamente activado en todo el sistema bancario para poder acceder a créditos. En la lucha anticorrupción hicimos 2 proyectos importantes. Los pliegos tipos para acabar con la corrupción que existe en la contratación estatal en nuestro país. Otro proyecto importante fue el Registro Nacional de Obras Inconclusas. Esto es para identificar los elefantes blancos de las grandes contrataciones que se hicieron en
toda Colombia. Presidente, ¿cómo fue manejar la rama legislativa? ¿Cómo fue dirigir el Congreso detrás de la pantalla de un computador? Mire, difícil situación a la que me enfrenté. Me tocó manejar aquí desde mi casa, en un computador, prácticamente todo el tema, todo lo que concierne a una de las ramas del poder en Colombia. Me hubiera gustado terminar y actuar desde mi escenario natural, que es en el recinto nuestro en Bogotá, en el Congreso de la República. Pero bueno, estas son las cosas de la vida, y ante una eventualidad como esta de una pandemia, pues prevalece la vida y la salud de los colombianos. Presidente, ¿cómo va a ser la posesión de la nueva mesa directiva del próximo 20 de julio? ¿Va a ser virtual? ¿Va a ser presencial? ¿Cómo va a ser? Vamos a hacer una sesión virtual. Lo importante de la sesión virtual y lo más difícil es buscar que el voto sea secreto, porque esta no es la votación de un proyecto de ley. Esta es la elección de la nueva mesa directiva y del secretario general del Congreso de la República o del Senado de la República. Vamos con sesión virtual y con voto secreto virtual. Para ello vamos a tener el acompañamiento técnico y jurídico de la Procuraduría General de la Nación para garantizar que esa elección sea una elección transparente y sin ningún tipo de problemas. ¿Usted queda tranquilo con esa forma de elegir? ¿No le da miedo que después eso lo demanden? Ayer tuvimos el peor de los días en Bogotá, 73 muertos. Van a cerrar prácticamente toda la ciudad, el centro de la ciudad está cerrado. No podemos hacerlo lamentablemente de manera presencial, porque no podemos estar más de 50 personas en un mismo sitio reunidos, como lo establece el decreto. No podemos tener mayores de 70 años, senadores con enfermedades preexistentes. Ustedes se pueden imaginar que yo convoque al Senado, al Congreso en pleno, donde estarían alrededor, entre congresistas, seríamos alrededor de 300 congresistas, más los invitados que normalmente van, que son todas las autoridades de este país, alrededor de 400 personas más el equipo de trabajo. Ustedes se imaginan que llegue un asintomático del COVID a esa sesión, lo que puede pasar, y por cuánto podríamos multiplicar esas 400 personas. ¿Qué va a hacer ahora que ya deja de ser presidente para volver a ser senador? No, gracias a Dios siempre me preparé, que era un año y pues entregué todo mi tiempo, trabajé 24/7, nunca en mi vida había trabajado tanto y me había entregado tanto a una actividad. Yo me preparé para estar un año en esto, para volver ahora a estar en mi curul de senador y pues desearle éxitos y muchas bendiciones a la nueva mesa directiva. Presidente, gracias, buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes.